Vamos a conversar de este y otros temas con uno de los que ha sido el protagonista, además de este debate, muy interesante y muy importante también que los ciudadanos lo sigan en detalle, que es el defensor del pueblo. Nos encontramos aquí con Walter Gutiérrez, le damos la bienvenida, señor Gutiérrez. Gracias por estar aquí. Encantado, gusto saludarlo. A ver, nosotros hemos puesto en portada su rostro al costado del rostro del ministro de Justicia, y es que pareciese que hay una confrontación. Primero usted, o ustedes en realidad en la Defensoría elaboraron un informe en el que dicen que estas cosas como el indulto, no solamente hablamos de la gracia o del caso Pativilca, puede ser, digamos, anulable porque toda decisión, por más que la tome el presidente, tiene en una democracia que ser, digamos, siempre revisada, ¿no es cierto?, constatada, justificada, etcétera. Mientras que el ministro de Justicia dice que no. ¿Es esta una discrepancia real? ¿Hay una confrontación verdadera? Bueno, nosotros no tenemos el propósito de confrontar ni discrepar con nadie. La idea del documento y de mis declaraciones es simplemente someter a las instituciones del país y al escrutinio público cuáles deben ser los parámetros dentro de los cuales tiene que moverse cada acto de gobierno, cada acto de poder. En una democracia no existe zona liberada de control. Y este no es una regla planteada ni inventada por la Defensoría del Pueblo. Es una regla recogida, no una, sino varias veces por el Tribunal Constitucional. Ni zona liberada de control, ni funcionario que puede estar exento de control, empezando por el presidente de la República. Cuando en la Constitución se recoge cuáles son las atribuciones del presidente, esas atribuciones al propio tiempo siempre pueden ser objeto de control. No existe ninguna que no pueda ser objeto de control. De hecho, el sistema constitucional es un sistema que básicamente busca dos cosas. Es, por un lado, un repertorio de valores, de derechos fundamentales, pero al mismo tiempo es un estatuto de control. Esa es la Constitución. Es un punto interesante porque usted hace mucha referencia al Tribunal Constitucional. Ya tenemos un antecedente con el caso del señor José Enrique Crucillat, pero hay quienes dicen que también la Corte Interamericana puede jugar un papel importante en la posibilidad de establecer que el indulto es o va en sentido contrario al cumplimiento de la sentencia de Barrios Altos y Cantuta, y esto lo va a revisar la Corte el 2 de febrero. Entonces tendríamos una instancia adicional, digamos, que podría hacer de este indulto algo revisable. Es que los controles para el caso peruano pueden ser controles en la jurisdicción interna, pero también puede ser en la jurisdicción internacional, porque nosotros formamos parte no solo del sistema interamericano de derechos humanos, sino del sistema universal de los derechos humanos. Por lo tanto, al hilo de respetar la convención, desde luego que la Corte podría emitir alguna resolución respecto de esta gracia presidencial o el indulto que se ha dado. Y la pregunta ahí entonces sería, porque hay quienes están muy cerca del expresidente Fujimori, incluso el ex abogado que estuvo aquí también hace unas semanas, y que comentaba que de ser ese el caso no habría por qué seguir en esa corte, ¿no? Y que habría que, digamos, prácticamente salirnos o simplemente incumplir ciertas cosas e iniciar un proceso incluso entre la Corte contra la Corte. Entonces, no sé si la Defensoría tiene una postura clara sobre este tema. En primer lugar, que eso no es tan fácil, ni es tan... A ver, se puede decir rápido, pero no es ni rápido ni fácil, ¿no? Ni conveniente. No sé si quienes afirman eso tienen claro que el Perú ha firmado no solamente instrumentos internacionales, cerca de 100 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. No sé si tienen presente eso. Pero si eso no es suficiente, el Perú aspira a pertenecer a la OCDE. Y para poder formar parte de ese club de países desarrollados, uno de los requisitos es el respeto de los derechos humanos y respetar el sistema universal de derechos humanos. De hecho, tenemos TLCs que, con Europa, por ejemplo, que recogen compromiso del Estado para respetar los derechos humanos. Entonces, no es tan sencillo, en primer lugar, y tampoco no es que yo tiro la puerta y dejo de pertenecer, porque todavía seguiríamos vinculados por varios años y este caso no saldría de ese ámbito de competencia. De manera que esto... Son más de, digamos, hay más de un solo instrumento que tendría que venirse abajo para que eso se pueda hacer realidad. Algo no es salirse con la suya. A ver, lo que sucede es que salir de la Corte tiene todo un procedimiento. Sí.
¿no? Y ese procedimiento... En Venezuela duró varios años, además, ¿no? Y ese procedimiento, además, no es de la noche a la mañana, ni va a lograr que se sustraiga este caso, porque este caso ya está en la competencia de la Corte Interamericana. Ahora, otro de los temas importantes, y quizás antes de pasar a él también deberíamos escuchar al ministro de Justicia, tenemos precisamente un video con las declaraciones de Enrique Mendoza, donde él dice que técnicamente, e insiste, este indulto no es revisable. Vamos a escucharlo. Esa es una afirmación arbitraria totalmente. Eso es lo que quiero reafirmar. Yo no sé qué motivación, no creo que haya una motivación política detrás de esto. A mí me sorprendería del defensor de que esté haciendo política con una declaración. Esto es un asunto serio y es un asunto de Estado también. Entonces hay que defenderlo. Técnicamente no es revisable. Sin embargo, eso es lo que se pretende, revisarlo, ¿no? Pero técnicamente no lo es. Cuesta creer un poco, señor Gutiérrez, que no haya una confrontación porque esta respuesta del ministro de Justicia es a raíz de sus declaraciones, ¿no? Prácticamente le contesta a usted, después del informe que la Defensoría... Bueno, nosotros no tenemos pretensión de abrir un debate, lo que tenemos, simplemente lo que estamos haciendo es cumplir con nuestras competencias, decir que una resolución que da un indulto y que también recoge una gracia presidencial tiene que cumplir ciertas normas, que empezando por la Constitución, y ciertos estándares que tienen carácter vinculante para todo funcionario público. Exacto. Pero ojo, me interesa subrayar lo siguiente: la Defensoría en ningún momento ha dicho que no exista base material. Ajá. En ningún momento ha dicho que no exista base médica. Podría haberlo, y si la hay, lo tienen que probar. Pero no se las ha entregado, digamos. A ver, y en el supuesto que nos lo hubieran entregado, tampoco nos íbamos a pronunciar porque nosotros no tenemos ni el expertise ni la formación para decir si existe o no. ¿Cuál es el requisito? El requisito es que en la resolución se recoja, se contenga, se aloje esa información. En esta resolución no se aloje esa información. Yo le quiero citar lo que ha dicho el ministro Mendoza, lo hemos puesto aquí en el periódico, y él dice lo siguiente: no sé por qué se alega falta de motivación en la resolución, porque ahí se reproducen, dice él, con mucha claridad las partes nucleares de los diagnósticos médicos que han servido de sustento. Bueno, pero nuevamente, ustedes no son médicos, ¿no? Sí, pero si uno revisa las sentencias del Tribunal Constitucional, lo que el Tribunal dice, uno tiene que explicar por qué precisamente esa gravedad de ese tipo de enfermedad hace que cedan determinados tipos de obligaciones que tiene el Estado, como la obligación de que se cumplan las sentencias. Tratándose de delitos graves, ¿por qué es que tendría que darse el indulto? Es decir, tiene que haber toda una construcción que tiene que plasmarse en la resolución, no simplemente mencionar que existe una enfermedad, por muy grave que sea, sino cómo es que esta afecta de tal modo que tiene que ceder ese cumplimiento de las sentencias. Esta construcción que demanda el Tribunal Constitucional no se recoge en la resolución. De nuevo, pero esto... ¿Se puede subsanar la resolución, por ejemplo? Justamente a eso iba a ir. De lo que se trata, si realmente todo esto tiene base material, objetiva, médica, todo tiene verosimilitud, bueno, todo esto podría corregirse. Ajá. Si se tratara de eso, todo esto puede corregirse. Es más, creo que un abogado diligente buscaría que se corrija para poder tener sustento cuando se quiera tachar o cuestionar esto. Ahora, la pregunta es, esto habla solo de la resolución, pero ¿qué hay del expediente? Que dicho sea de paso, sí tiene que ser presentado, tiene que ser presentado hasta el día 29 de enero, ¿no? Ese es el plazo que ha puesto la Corte, más allá de que ustedes lo hayan solicitado. No, el 19 de enero. ¿Ya venció entonces el plazo? Sí, y entiendo que ya lo entregaron. Ah, bueno, pero ustedes no lo han tenido todavía, no lo tienen. Bueno, se nos ha informado que lo van a remitir. Pero eso ya hace más de una semana. Hace unos días, en realidad. Nosotros presentamos nuestro informe el día miércoles o martes, y el mismo día o al día siguiente informaron que nos lo iban a remitir. Vamos a escuchar lo que dijo también el ministro Mendoza, porque como comentábamos aquí en la entrevista, él dice que ya está en manos de la Corte, sin embargo esperamos que también llegue a las autoridades peruanas. Vamos a escuchar lo que ha dicho el ministro hace instantes. Que todo el informe, todo el cuaderno con el historial médico ha sido remitido a la Corte, pero a la Corte le advertimos: señores, ustedes se encargan de la reserva, revisen todo lo que quieran, pero ustedes se hacen responsables, porque tenemos 16 pedidos a nivel nacional de entrega. Vaya usted a saber con qué finalidad.
No es una finalidad, no sé, no quiero especular, ni me interesa especular. Lo único que sé es que tenemos legislación que debe ser cumplida y la Defensoría también tiene que someterse a ella. O eso es una isla, la Defensoría del Pueblo. No. Pero el ministro lanza una advertencia, ¿no? Sí. Y le dice a la Corte, y me imagino que a los otros 15 entidades que han pedido este expediente, que guarden reserva. No sé qué opinión le ameritan esas declaraciones, ¿no? Es que tiene toda la razón. Tiene la razón. A veces, cuando se toman las declaraciones de manera fragmentada y no se conoce además, digamos, todo el ordenamiento, a quienes escuchan a una autoridad pueden pensar que no tiene fundamento. Tanto el ministro como lo que estoy señalando yo tiene fundamento, por lo que pasa es que hay que compaginarlo. Okay. Mire, se lo planteo de esta manera. La información médica, mi historial médico, ¿está protegido por la reserva? Desde luego, sí, claro. Si está en una clínica, en un hospital, está protegido por la reserva. La de un encarcelado que cumple una pena, que está purgando una pena y tiene un historial médico, ¿está protegido? Desde luego que está protegido. Y si eventualmente esa información se traslada a la fiscalía, por decirlo, la fiscalía tiene la obligación de preservar la reserva. ¿Y por qué la fiscalía lo podría tener? ¿O por qué el Poder Judicial lo podría tener? Porque está en el ejercicio de sus competencias constitucionales. En el caso de la Defensoría. En el caso de la Defensoría del Pueblo, lo puede tener porque el artículo 162 de la Constitución habilita que realice este tipo de actos. ¿Y por qué nosotros no lo pedimos, como equivocadamente se ha interpretado, al amparo de acceso a la información, como lo podría pedir un ciudadano y le dirían al ciudadano, usted no tiene acceso. Hay una reserva. ¿No es cierto? Y es válido eso, por eso es correcto lo que dice el ministro en ese sentido. Pero cuando se trata de una institución que cumple funciones constitucionales, como el ejemplo que puse, la Fiscalía, el Poder Judicial o la Defensoría del Pueblo, no es que lo pida el amparo de acceso a la información, lo pide el amparo de sus competencias. Exacto. Y se traslada el deber de reserva. Ya ve usted que se pueden compaginar, pero cuando se mira la normativa en su conjunto. Le vuelvo a preguntar, ¿y por qué la demora entonces? Bueno, creo que esa pregunta no la debo responder yo. Bueno, pero en todo caso ha sido algo que a nosotros, en general a la ciudadana de pie, le genera suspicacias. Vamos a seguir con ese tema, pero sí quisiera preguntar sobre algunas de las cosas que se han planteado como dudas en cuanto a la justificación de este indulto, y sobre todo por el tema de salud. No vamos a hablar de temas médicos, estaba claro que no somos, digamos, doctores, ni mucho menos, pero sí me importa una nota que hemos ido sacando e informando, y es este trámite del DNI de Alberto Fujimori, e incluso se dice que él habría sacado una cita de migraciones. Bueno, una serie de cosas que por supuesto no vamos a especular, pero sí se sabe que ya el nuevo DNI de este señor se ha tramitado en su casa, en La Molina, el jueves 18, con una serie de cosas o de trámites, digamos, bastante cuestionables. Para empezar, él no fue el que hizo el trámite, él se quedó en casa, fue Kenji Fujimori, en fin, y eso sí se tiene registrado. ¿Hay dudas de lo que está pasando ahorita con la salud del señor como para cuestionar este indulto en temas, no sé si médicos, pero usted ya se ha pronunciado en temas de actividad política, ¿no? De si el señor Fujimori se pusiera a hacer pues ahora campaña. Mire, sobre la primera parte de su pregunta no me voy a ocupar, porque eso sí tiene implicancias políticas y la Defensoría no da opiniones políticas. Perfecto. Es probable que algunas opiniones o informes de la Defensoría sea tomado por algunas personas con un sesgo o una retina política, pero no es el propósito de la Defensoría. De manera que esa pregunta, que tiene un extremo y evidentemente un contenido político, me va a disculpar, pero no la voy a responder. En relación a la última parte de su pregunta, en el sentido de que la Defensoría en sus recomendaciones habla de que los indultados tienen un deber de conducta, es decir, de no hacer actos iguales, similares o de la misma naturaleza que condujeron a la comisión del delito, nos reafirmamos en esa línea, pero hago la siguiente aclaración. Primero, es una recomendación, no está en el núcleo del informe. Y segundo, nosotros en ningún momento hemos dicho que eso recorta la libertad de expresión de un indultado. Eso es importante que lo aclare. ¿Por qué? Mire, el año 2013 yo escribí un artículo a propósito de la negativa que se le daba al señor Fujimori para que escriba tweets, para que dé entrevistas, porque lo que dije fue que a él, como a cualquier condenado, se le había recortado el derecho de locomoción, es decir, la libertad, pero no se le había recortado su derecho a expresarse. Eso con cualquier reo, digamos. Con cualquiera, no estoy hablando para el caso del señor Fujimori, pero escribí un artículo en esa línea. Le quiero contar un caso. Mire, hace muchos años, esto es un caso conocido, digamos, en la doctrina, en la jurisprudencia legal.
En Bolivia hubo un candidato que no se le permitía escribir, no se le permitía, cuando no existían tweets, porque esto fue en la década de los 80, él hizo su habeas corpus en un papel higiénico. Y con ese habeas corpus él logró salir. Entonces, el derecho de escribir, el derecho de comunicarse... Ahora, no hay se le puede... restricciones, y eso hay que decirlo, porque no es que cualquier preso vaya a dar una entrevista a una radio a nivel nacional y no pase nada, ¿no? Porque de la misma manera se han instalado bloqueadores de celulares para que no coordinen y sigan asaltando desde las cárceles. Entonces, alguna restricción tiene que haber. No, pero estamos hablando de dos cosas distintas. Comunicarse, usted está hablando, por ejemplo, exactamente, ¿no? Usted está hablando de comunicarse, digamos, para hacer actividades económicas o para hacer bueno, entonces hay una restricción en cuanto al propósito. Sí, pero no es de la libertad de expresión. Ok. No es de libertad de expresión. Tampoco, no, para dejar en claro que tampoco es que cualquier preso puede estar tuiteando en Facebook, sí, vendo claro. arma tanto. Imagínense, ¿no? Nos volvemos locos. Claro, hay una supervisión. De acuerdo. Bien, ahora, tema siguiente y otro también muy importante es el tema de lo que está pasando en Pativilca. Hoy la Sala Penal Nacional va a decidir este caso. Hemos visto a los deudos también reclamar mucho por este derecho de gracia, separándolo un poco del indulto. Y la pregunta también es esta, ¿no? Si realmente este derecho de gracia se puede revertir. Ya no hablamos del indulto. Todos los, todos los... también, la Sala Penal sería la competente. Todos los actos de poder en general y las conductas de los funcionarios pueden ser revisadas en un sistema constitucional. Si usted me pregunta puntualmente sobre el caso, no le voy a responder tampoco porque ya hay un órgano, en este momento un juez, que la tiene misma esa Sala competencia. Penal lo haría. Claro. No, lo digo porque también se podría llevar al Tribunal Constitucional. Lo estoy hablando, digamos, podría un ser poco en cuanto a procedimientos. Vía un amparo colectivo, seguramente podría llegar, pasando por las instancias judiciales, podría llegar al Tribunal Constitucional, desde luego. En el caso Pativilca, desde luego. En el caso, hay un habeas corpus que se presentó hace un tiempo y que creo que está pendiente de ser visto en el Tribunal Constitucional, y no me sorprendería que el Tribunal Constitucional, a propósito de ese habeas corpus, se ocupara de estas gracias. Ahora, señor Gutiérrez, usted ha sido muy enfático en que no quiere hacer política, la Defensoría no hace política y nos queda claro, pero hay quienes dicen todo lo contrario, no sé si usted le responderá o nuevamente guardará silencio, pero incluso dicen que sus declaraciones sobre este caso además favorecen a la facción de Keiko Fujimori, porque están enfrentadas ahí, bueno, esto ya es un tema del Congreso, de los partidos, y usted jugaría un papel para ellos. ¿Cómo así? No veo cómo. Básicamente porque Keiko Fujimori no está tan cercana al padre cuando sí lo está Kenji Fujimori, ¿no? Y es esta pelea, esta pugna de hermanos. Yo quiero decirle con absoluta claridad y con todo énfasis que nuestro propósito es simplemente establecer si se han cumplido o no los estándares legales y los estándares jurisprudenciales. Ese es el propósito del documento. ¿Y cuál es el propósito de las recomendaciones? Porque creo que ahí es donde apunta esa parte. ¿Cuál es el propósito de las recomendaciones? Le quiero contar un caso, para que vea cómo es que evoluciona el derecho, tanto legal como jurisprudencial. El presidente Paniagua, insospechable de cualquier acto absolutista, un demócrata que todos conocemos, de hecho hemos trabajado juntos, él dio un indulto. En su gobierno, él dio un indulto sin ninguna motivación. ¿Y sabe por qué lo dio sin ninguna motivación? Porque en esa oportunidad, primero no había normas, no se habían dado normas. No había un reglamento, ¿no? No había reglamentos y tampoco había jurisprudencia. Entonces, ¿qué sucedió? Ha ido evolucionando hasta que hemos llegado a este estadio jurisprudencial y normativo. ¿Qué es lo que pretende la Defensoría? Lo que la Defensoría pretende es que en el futuro todo aquel que sea indultado o todo aquel que tenga un derecho de gracia, cualquiera que éste sea conmutación o gracia propiamente dicho, tenga un deber de conducta. ¿Y por qué debe tener un deber de conducta? Eso es importante. Porque cuando el presidente de la República le da un indulto a alguien, es verdad que está suspendiendo el cumplimiento de la pena, ¿no es cierto? Pero no elimina la responsabilidad penal. Y él tiene que actuar, las personas que son indultadas tienen que actuar en consecuencia con ese perdón. Recuerde el caso del año 2010-2011, cuando se dio un indulto humanitario y la persona que fue indultada
luego actuaba como que no tenía ninguna enfermedad. Con esa conducta... Es una consecuencia de lo que se habla, digamos, ¿no? Claro, con esa conducta deslegitimó. De ser consecuente con... Justamente le quitó la base a su propio indulto, porque la base era médica. Entonces, es lo que estoy diciendo cuando digo que no tiene que realizar los mismos actos. ¿Acaso una persona, con esto termino, acaso una persona que, por ejemplo, por alguna razón, que ha cometido actos de terrorismo, es indultado, esa persona podría realizar actos de esa misma naturaleza? Se cae de Maduro por sentido inconsecuente con la justificación. Es lo mismo, estamos diciendo lo mismo. Y yo creo que en el futuro eso se recogerá en la jurisprudencia y en la legislación. Ahora, señor Gutiérrez, yo quisiera mostrarle los tweets que ha enviado Keiko Fujimori precisamente a raíz de esa recomendación que ustedes pusieron en el informe. Y lo vamos a ver en pantalla, porque ella dice, ¿por qué las limitaciones? ¿Por qué las restricciones? ¿Y cuál es el peligro? ¿Es miedo o es odio? Este es el primero de los tweets, vamos a ver si tenemos el segundo, en donde básicamente se extiende en esta opinión, ¿no? Porque realmente ella se lo está planteando prácticamente a raíz de estas recomendaciones. El informe, y lo hace alusión a él mismo, señala que el indulto es deficiente, pero si no han leído el expediente, ¿cómo pueden llegar a esa conclusión? Más que un informe, parece que estamos ante un documento politizado. A ver. Bueno, yo creo que ese tuit revela que no somos cómodos precisamente con esta resolución. Entonces se cae la base de aquellos que afirman que nosotros hacemos para tal o cual facción. A nosotros no nos interesan las facciones, lo único que nos interesa es que se cumpla la ley. ¿Por qué hemos sacado esto? Simplemente por razones institucionales, por razones y no en legales. base al expediente, sino en base a la resolución, porque... Ahí quiero llegar a este punto. Mire, por ejemplo, cuando aquí en su programa se analiza una sentencia del Tribunal Constitucional y se dice que está bien o está mal y se apela a la norma o a la anterior jurisprudencia, ¿acaso han ido al expediente? No han ido al expediente, han analizado la resolución del Tribunal Constitucional. Es lo mismo, acá lo hacemos en base a esta resolución porque tanto la ley como la jurisprudencia dice que esta resolución tiene que ser autosuficiente. No necesitamos ir al expediente para tomar ese test legal y jurisprudencial. Una pregunta más sobre ese tema nada más. Alberto Fujimori, digamos, para seguir una regla de conducta, que es una recomendación, no tiene que ser así, tendría, por ejemplo, que dejar de hacer política. ¿Y qué significaría esto? Porque, por ejemplo, ¿no? Hacer política no ha sido el crimen que ha cometido finalmente Alberto Fujimori. Ha sido homicidio calificado, asociación ilícita para delinquir, secuestro agravado, etcétera. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Cómo, digamos, materializar esa regla de conducta? Lo que pasa es que en este tipo de cosas es fácil extraviarse, es fácil confundirse. Mire, lo voy a responder con un ejemplo. Una persona que fue condenado por agresión sexual a menores y que por un indulto humanitario, digamos, bueno, aunque legalmente esto está prohibido, digamos que cumple su pena y sale de la cárcel, ¿puede enseñar en un colegio? Usted me podría decir, hay una norma que lo prohíbe además. Usted me podría decir, pero enseñar en el colegio no es el acto precisamente. Sí, claro. Es exactamente igual. Okay. Ser presidente o ser político no es el acto precisamente, pero fueron ese fue el contexto y los actos que condujeron a la comisión de esos delitos. Esa es la línea, la lógica. Una última pregunta, señor Gutiérrez. El día de hoy nos han informado, dicho sea de paso, además muy temprano en la mañana a raíz del caso Pativilca, que se ha cambiado de procurador a vísperas de la audiencia. Es decir, el diario El Peruano ha publicado una resolución en donde un día antes de que se realice la audiencia en la sala penal se designó a un nuevo procurador que reemplazaba al señor Amado Enco y sería pues el señor César Augusto Romero Valdés, nuevo procurador de Pativilca. Recordemos que Amado Enco tenía una posición clara, sobre todo con respecto a la prescripción en el punto de la asociación ilícita. Él estaba en contra de la prescripción. No sabemos por qué se hace este cambio a última hora y no sé si la Defensoría, en todo caso, porque yo sé que usted la representa y es difícil que dé opiniones a título personal, podría decir algo sobre esto, ¿no? Porque parece extraño. Tomo noticia en este momento de este tema. Sí, me parece singular, por decir lo mismo, pero necesitaría un poco más de información para tomar una... No es lo más oportuno, por decirlo menos. Y quien firma este cambio, además, es el mismo presidente de la República, el ministro Bruno Yufrey y Enrique Mendoza. Entonces, yo no sé si habría en todo caso a ver, para hacer la pregunta de la forma en la cual usted me pueda responder asertivamente, ¿es esto algo regular? ¿Que se cambie de procurador un día antes? No es usual, digamos, ¿no? Okay. No es usual y no es lo recomendable porque lo institucional
es que justamente los funcionarios tengan continuidad en el tiempo y continuidad en las cosas que están viendo, sean estas de carácter jurisdiccional o simplemente administrativo. Eso es lo ideal, digamos, pero supongo que hay una razón fundada, espero. ¿Se pronunciarían ustedes de conocer mayores detalles? Me Tendríamos que ver si hay algo irregular, ¿no? Sobre todo por los deudos y las víctimas del caso Pativilca. Muchísimas gracias, señor Gutiérrez, por haber estado aquí. Hemos conversado entonces, amigos, con el defensor del pueblo. Vamos a ver qué sucede con esto, sobre todo el 2 de febrero, que se va a hacer la revisión de sentencia de Cantuta y Barrios Altos por la Corte Interamericana. Hay muchas cosas que faltan esclarecer y hay mucha información que le falta al ciudadano y que debería tener a mano para poder entender por qué se toman las decisiones en nuestro país.